Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de geometría. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: en la figura se tiene la vista frontal de un árbol en la cual se desea construir una pequeña casa cuya base está representada por PQ. Es decir, hablamos de esta línea de aquí, es decir, esta línea será la base de esta pequeña casa que se quiere construir sobre este árbol. Luego nos dice: si AB vale 190 centímetros, CQ vale 40 centímetros, PM es igual a MQ, hallar la distancia de la base a la casa hallar la distancia de la base de esta casa al suelo. Quiere decir que nos preguntan toda esta distancia, es decir, de aquí hasta aquí, PB. Primero hay que apuntar los datos. Nos dice que PM es igual a MQ. PM, todo esto aquí es igual a MQ. Luego nos dice que CQ vale 40. Todo esto de aquí vale 40. Ahora, aquí sucede algo muy importante. Nos damos cuenta que, digamos, esta pequeña altura es una altura, pero a la vez es bisectriz. Solamente cuando es una bisectriz y a la vez es altura, eso se cumple cuando es un triángulo isósceles. Quiere decir que este triángulo grande que estamos resaltando es un triángulo isósceles. Significa que este es el punto medio también. Es decir, que estamos ante un triángulo isósceles, significa que los lados, todo este lado de aquí, tiene que ser igual a este lado de aquí. Entonces, vamos a trasladar primero los ángulos. Aquí, si esto es teta, vamos a colocarle un ángulo alfa. Significa, por ejemplo, que en este triángulo que estamos resaltando, teta más alfa es igual a 90 grados. Ahora, de la misma manera, aquí vemos que, por ejemplo, este ángulo, vamos a resaltarlo aquí. Si esto es teta, esto es alfa. Este ángulo de aquí también será alfa. Este ángulo de aquí tiene que ser teta, porque teta más alfa es igual a 90 grados. Vamos a resaltar los triángulos para que se note un poco más. Entonces, teta más alfa 90, teta más alfa 90. Esto es teta. Ahora, ¿qué sucede aquí? Nosotros nos damos cuenta que si este ángulo es teta y trazamos nosotros esta línea que va a ser base media paralela a esta línea, como es paralela esta 90, esta 90. Si este teta, esto tiene que ser alfa, porque teta más alfa es igual a 90. Entonces, nos damos cuenta que este triángulo pequeño que estamos resaltando es un triángulo isósceles, alfa y alfa. Vamos a colocarle una letra L y L en los dos lados. Ahora, nosotros vemos que todo esto es 40 más L. Esto de aquí también tiene que ser 40 más L, porque estamos viendo que todo este lado de aquí es justamente la base media. La base media se cumple cuando hablamos de los puntos medios y son líneas paralelas. Entonces, si esto es L, L, esto será la mitad de todo este lado. Este lado tiene que ser 2L. Eso es algo muy importante. Este lado de aquí le vamos a colocar una letra B. Podemos colocarle cualquier variable. No va a cambiar nada. Entonces aquí será. Hemos dicho que en el triángulo grande era un triángulo isósceles. Significa que 2L más B es igual a 40L más L. Entonces aquí se va a eliminar las letras L y B nos sale 40. Pero si B es 40 y nos decía el problema que todo era justamente, en este caso, desde hasta B 190, 190 menos 40, nos sale esto de aquí, que es lo que nos pide el problema, que es 150. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se tiene el diseño de una puerta metálica. Se desea soltar una varilla paralela a AC que equidiste los vértices del triángulo ABC. Luego nos dice hallar la longitud de la varilla correspondida entre los lados del triángulo ABC. Entonces primero, este es 90 y esto es 200. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Nos dice que hay que trazar esta línea de aquí y va a equidistar, significa que es punto medio, igual medida. Luego, si esto es simplemente 90, nosotros nos concentramos aquí. Simplemente hay que interpretar lo que nos dice el problema. Esta línea que estamos resaltando será justamente MN, lo que nos pide el problema. Base media, la mitad. La mitad de 90 es 45. En este caso la letra D la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se tiene un techo de una sala en la cual se desea instalar el punto P, una luminaria que diste de BD 3 centímetros. Es decir, si todo esto es BD, todo esto de aquí tiene que ser 3, como vemos aquí. Luego tiene que equidistar desde este punto P al punto medio M de AB. Si todo esto es AB, M es punto medio.
punto medio, todo esto de aquí tiene que ser 6 raíz de 3, 6 raíz de 3. Luego nos dice D vale 2, todo esto vale 2. Luego nos dice que Bn es igual a Nd. Nos dice que todo esto de aquí es igual a esto de aquí, punto medio. Luego nos dice que el ángulo PMB es 90 menos teta. Esto es 90 menos teta. Hallar el ancho de la sala. Ahora, trazamos esta línea paralela, porque es la base media. Es una paralela a esta línea de aquí. Estamos hablando de todo el triángulo que estamos resaltando. Entonces, esto es 90, esto será 90. 90 menos teta, este ángulo es teta. Y vemos aquí que esto también es teta. Significa que este triángulo de aquí es un triángulo isósceles. Si esto valía 3, esto vale 3. Pero hemos dicho que en este triángulo grande, esta línea es base media. Si esto vale 3, es la mitad de este lado. Y este lado vale 6. El doble. Como esto vale 2, 2 más 6 es igual a 8. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se construirá una canaleta a partir de una hoja de metal de 30 centímetros de ancho, doblado hacia arriba, un tercio de la hoja en cada lado. Un tercio de la hoja. Quiere decir que si todo es 30, todo esto de acá, un tercio 10, un tercio 10. Luego, y el ángulo es teta, como vemos aquí. Como todo es 30, 10, 10, falta 10, 30. Listo. Luego nos dice, el trapecio ABCD representa la sección transversal cuya mediana mide 15 centímetros allá del ángulo teta. Entonces aquí sucede esto, que tenemos todo esto de aquí que es un trapecio, y en este trapecio esto vale 10, todo esto de acá también vale 10. Ahora nos dice que 15 es la mediana, es este lado 10 más el lado AD más todo, es una fórmula entre 2. El lado AD vale 20, pero nosotros ya tenemos algunos datos. Esto vale 10, como todo vale 20, esto vale 5 y 5. 10 más 10, 20. Entonces nos vamos a concentrar simplemente en este pequeño triángulo, porque en este pequeño triángulo vemos que es un triángulo notable. Esto es la mitad, es decir que esto será 30 y esto será 60 grados. Quiere decir que el ángulo teta es igual a 60 grados. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se muestra la sección transversal de un río tal que la distancia entre los puntos S y P vale 21. Luego la distancia entre los puntos S y T vale 13. Todo esto vale 13. Luego hallar la distancia entre los puntos T y B. Es decir, todo este lado de acá, X. Pero vemos algo importante, este 2 alfa y alfa. Cuando tengamos esto hay que darle forma. Primero vamos a trazar esta línea, porque es igual a esta línea de aquí, es lo primero, es una altura. Luego vamos a trazar esta otra línea. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, vamos a formar un triángulo que es justamente isósceles. Ahora, la idea es formar un triángulo isósceles porque, por ejemplo, si este lado vale 13, esto también vale 13. Esto era el dato del problema. Ahora, si esto vale 2 alfa, esto vale 2 alfa. En este caso hemos formado un triángulo isósceles porque también en el otro lado, como vemos aquí, todo esto de aquí, esto de aquí, si esto vale alfa, esto vale alfa. Son líneas paralelas. Esto vale alfa también porque alfa más alfa nos sale 2 veces alfa. Ahora, este lado vale 13, 13. Ahora algo importante, nos dice que todo vale 21, todo. Entonces 13 más 8 es 21. Pero como esto es punto medio, porque es una altura, y cae en el punto medio un triángulo isósceles, será 4 más 4. 4 más 4 es 8. Nos pide X, todo esto de aquí. 4 más 13 es igual a 17. En este caso la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se muestra un terreno ABCD en forma de un romboide. En los puntos P, Q y M se ubican las casetas de vigilancia. Y si el terreno se divide por las líneas PD y BM, tal que AP vale 2 veces PM, entonces APM en este caso nos dice que AP vale 2 veces PB. PB le llamamos la letra A, AP el doble 2 veces A. Luego AM es igual a MD, ahí está, es el punto medio. Luego la distancia de la caseta entre Q y D es 45, todo esto de aquí es 45. Luego hallar la distancia entre la caseta P y Q. P y Q, X. Entonces,
¿qué va a suceder aquí? Primero, nosotros vamos a trazar esta línea de aquí. Primero, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que aquí se van a construir dos pequeños triángulos que son congruentes. Entonces, como son congruentes, son iguales. Este lado vale A, este lado vale A. Este es el ángulo alfa, alfa, teta, teta. Este ángulo igual a este ángulo. Este lado vale X, este lado tiene que valer X. Ahora, ¿por qué hemos hecho este trazo? Porque con ese trazo se va a construir la base media de este triángulo que estamos resaltando aquí. Para que sea base media, punto medio, tiene que ser todo esto punto medio. Si esto vale 2x, esto vale 2x también. Si esto vale a, esto vale el doble, 2 veces a, cumple. Entonces es base media. Como vemos aquí, todo esto es igual a 3x es igual a 45 y aquí nos sale 15. En este caso la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se muestra la vista de perfil de una aplanadora donde O es el centro y la barra MQ fija el brazo, o B si A es punto de tangencia y AM es igual a MB, hallar el ángulo alfa. Primero, nos dice que AM, todo este lado de aquí, es igual a MB, es igual a este lado de aquí. Ahora, esto es radio, y como nos dice que esto es punto medio, vemos que es altura y altura. Esto es R, punto medio también, porque base media. Entonces nos concentramos en este pequeño triángulo y vemos que como es punto medio, 2R y R es la mitad. Es un triángulo de 30 y 60 grados. Significa que el ángulo alfa es igual a 30 y este ángulo de aquí es 60 grados. Nos pide alfa 30. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se muestra la entrada de un túnel y se quiere colocar una cámara de seguridad en el punto B. Luego, se sabe que O y O1 son los centros. Tenemos ahí los centros. Y son puntos medios de los diámetros CD y ED. AB es igual a O1. Entonces aquí, todo este lado de aquí, AB es igual el centro es igual. Quiere decir que esta línea de aquí es igual a esta línea de aquí. Significa que es un triángulo, en este caso sería isósceles, pero también vamos a formar una figura muy importante aquí. Luego, BD, todo esto de aquí es igual a 4 raíz de 3. Aquí a altura está ubicada la cámara de suelo, es decir, todo este lado de aquí. Primero, hay que trazar esta línea y esta otra línea. ¿Por qué? Primero, esta línea es radio y radio, pero hay que recordar que es radio y radio de esta circunferencia pequeña. Como es radio y radio, significa que este ángulo es alfa y alfa. Son iguales. Eso es lo importante. Es triángulo que es isósceles. Radio y radio. Luego, nosotros nos vamos a concentrar en este otro triángulo que vamos a resaltar aquí. Pero nos damos cuenta que es ya de la circunferencia mayor. Todo esto de aquí, que todo esto es radio y todo esto es radio. Si esto era alfa, esto tiene que ser alfa. Es un triángulo isósceles. Luego ha quedado demostrado que esto es alfa, alfa y esto es alfa. Luego nos decía el problema que esta parte AB es igual a O y 1. Si son iguales, significa que esta figura que estamos resaltando es un trapecio isósceles, porque los dos lados son iguales, significa que estos ángulos son iguales, alfa y alfa. Entonces, simplemente nos concentramos en todo este triángulo mayor y vemos que esto es alfa, alfa y alfa, un triángulo equilátero. Alfa es igual a 60 grados, entonces simplemente nos vamos a concentrar en este pequeño triángulo que estamos resaltando aquí, porque es un triángulo notable de 30 y 60 grados. Por dato del problema, esto de aquí, BD es igual a 4 raíz de 3, esto es igual a 60, esto es 30, y nos pide esta altura X. Y esta altura X por triángulo notable es igual a 6. En este caso, la letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.